¿La oposición es o se hace? ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Y se los pregunto porque en los últimos días nuevamente hemos visto diversos episodios que nos dejan claro que para la oposición es más fácil cerrar los ojos, taparse los oídos, voltear hacia otro lado, que asumir una responsabilidad por lo que dejaron de hacer durante tantos y tantos años, que fueron ellos el gobierno, que fueron ellos los que decidieron lo que pasaba en este país. Porque el PRI fue todopoderoso, un partido intocable, un partido que sabía perfectamente todo lo que acontecía a su alrededor, que no tenía nada ni nadie enfrente que se le opusiera y que por lo mismo pudo haber convertido a México en una potencia, pudo haber creado un estado benefactor, un estado de bienestar, no benefactor, un estado de bienestar en donde realmente hubiera derechos laborales, hubiera un combate a la corrupción, hubiera un combate a la impunidad, en donde se fortaleciera el Estado de Derecho. Tristemente, en el PRI nunca hubo estadistas, hubo personajes que vieron al servicio público como una forma de enriquecerse, de servirse el erario de nuestro país. Por eso sorprende cuando de repente los periodistas hablan de corrupción, como si no fueran ellos los que la institucionalizaran, y no que con esto se justifique lo que va a pasar en otros partidos políticos, pero ¿qué autoridad moral puede tener el PRI cuando cuestiona o critica el supuesto nulo avance en el combate en contra de las artimañas, de las maquetrerías por parte de las autoridades federales, municipales o bien estatales? Y por el otro lado, el Partido Acción Nacional, durante 12 años el PAN tuvo la oportunidad de marcar un antes y un después para este país, después de tantas décadas en que fue una oposición que buscó consolidarse, que buscó ser una alternativa en la forma de hacer las cosas, a diferencia precisamente de ese PRI. El PAN fue una comparsa que avaló precisamente todo lo que tenía que ver con el sistema económico, y no nada más eso, fue el partido encargado de profundizar la violencia como una forma institucional, el despojo de recursos naturales. Fue un partido sin ningún tipo de límites, sin ningún tipo de moralidad, de principios, de ideología. Por eso de repente cuando aparece Santiago Krill Miranda, de verdad en un papel ridículo, por donde se le quiera ver, ¿no? Con sus bravatas y retando al presidente de la República y luego diciendo, segundo día en que el presidente no responde a mis advertencias, no responde a mis retos, y luego diciendo, fuiste un gran candidato, Andrés Manuel, pero es un pésimo presidente. A ver, Santiago, usted no ha ganado nunca nada, caray, debería tener tantita vergüenza y retirarse de la política. Dejar de estar haciendo este tipo de shows que únicamente demuestran su amor, pero su amor por el poder, por el dinero, por los beneficios que le da el hecho de haber sido siempre un mantenido político, porque realmente cuánta contribución en nuestro país han dado personajes como Santiago Krill Miranda. Y cuando de repente aparece Marco Cortés hablando de seguridad, respuesta García Luna, así de sencillo. Y aparece Gómez del Campo hablando de malas administraciones, respuesta guardería ABC con sus familiares. Y aparece Margarita Zavala asegurando que su esposo fue un hombre valiente que combatió el crimen organizado. No tienen de verdad ningún atisbo de decencia. Entonces la oposición de verdad cierra los ojos de una manera vergonzosa, me atrevería a decir yo que hasta criminal, a los hechos, a las responsabilidades que de sus respectivos gobiernos se generaron, emanaron. Hoy lo vemos, por ejemplo, también con el PRI, con estas diferencias entre Alejandro Moreno y Miguel Ángel Osorio Chong, que ya están más que presentes en la Cámara de Senadores y que reflejan lo que pasa al interior precisamente del tricolor, en donde lo que importa es el beneficio político, inclinarnos hacia aquel que nos deje mayores ganancias o nos garantice la sobrevivencia como instituto para seguir dependiendo, viviendo precisamente de la política, para que nuestros empresarios, para que nuestros funcionarios, para que nuestros hombres del poder puedan, por supuesto, seguir teniendo relaciones de un membrete que les ayude a enriquecerse una vez más. Pero atrás quedaron los años de ese PRI que de una u otra manera pues surgió de una revolución. Y finalmente en el Partido de Acción Nacional, que será el encargado de definir quiénes serán los candidatos para el 2024,
si es que finalmente Alito Moreno por primera vez en su vida respeta su palabra, pues el pan que ofrece. El pan que ofrece. Esa es la gran pregunta que yo le haría a los panistas. ¿Qué es lo que ofrecen que no hayamos probado más y no haya resultado un fracaso? Como siempre un gusto, como siempre un placer.